Bueno, vamos a comenzar a continuar en realidad con la clase del martes pasado, donde habíamos visto un montón de fenómenos que tienen que ver con las superficies. Habíamos definido las interfaces, que era una interfaz, que era una interfase era una región, ¿se acuerdan? Tridimensional, entre dos fases distintas. Habíamos hablado acerca de la tensión superficial y su formulación, cómo formulábamos la tensión superficial. Luego hablamos también del ángulo de contacto. ¿Se acuerdan lo que era el ángulo de contacto? Era el ángulo que se formaba entre una superficie y una gota de un líquido, ¿sí? Por interacciones, por diferentes interacciones que tenían que ver con la tensión superficial de las diferentes fases y de las interacciones de adhesión y cohesión, como esas fuerzas de adhesión y cohesión se balanceaban y hacían que una gota tuviera diferentes ángulos de contacto con diferentes superficies. Como consecuencia de ello, vimos y definimos lo que es el ascenso capilar y el descenso capilar en el caso del mercurio, por ejemplo, ¿sí? Sobre un tubito capilar. Y habíamos terminado en la clase que viene con la formulación, ¿sí? De la energía libre de Gibbs, de la energía interna y la energía libre de Helmholtz. Habíamos definido que ahora lo que teníamos que hacer para definir la energía interna era agregar este término, ¿sí? Para un sistema abierto, donde podíamos llegar a permitir que las especies Y cambien, ¿sí? Y además iba a cambiar obviamente su tensión superficial en ese sistema. Habíamos formulado la energía interna, la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs. Si decíamos que trabajábamos a presión, temperatura constante, entropía constante y volumen constante, me iba a quedar definida la tensión superficial en función de las diferentes propiedades termodinámicas, ¿sí? Lo que más nos interesaba a nosotros ahora era esta última. ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque el delta G es mucho más fácil, es mucho más accesible en un laboratorio trabajar con el delta G, por eso es que siempre nos basamos en estas formulaciones. ¿Por qué? Porque trabajar a presión, temperatura constante es mucho más fácil que trabajar a entropía constante y volumen constante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, definíamos a la tensión superficial como la variación en el delta G, ¿sí? En la energía libre de Gibbs, con respecto al área, ¿sí? Al incremento del área de la interfase. ¿Sí? Bien, entonces vamos a seguir y vamos ahora con estas formulaciones. Supongamos que nos quedamos, recuerden, con esta ecuación última de acá, nos vamos a quedar, la reescribo acá arriba, ¿sí? Y entonces íbamos a poner que, bueno, el DDG va a ser igual al volumen por el diferencial de presión, menos la entropía por el diferencial de temperatura, más la sumatoria del potencial químico con el cambio del número de moles de las especies I, más la tensión superficial por el cambio de el área de esa interfase, ¿sí? Entonces, cuando formamos una interfase con dos líquidos, por ejemplo, dos líquidos inmiscibles, ¿sí? O con agua y aire, hay moléculas que se van a acumular y se van a acomodar, ¿sí? En la interfase, ¿sí? Cuando uno mezcla esas dos cosas, siempre va a producirse esa interfase, ¿sí? Eso lo tenemos que saber ya, que tenemos un vaso de agua y ahí nomás se va a producir la interfase. Mezclamos dos líquidos, mezclamos agua y aceite, se va a formar esa interfase, ¿sí? Entonces, nosotros ahora lo que queremos es justamente enfocarnos en esa interfase. Por ejemplo, fíjense que si en un sistema bien simple, fíjense que tenemos, por ejemplo, agua acá abajo, y si le ponemos una molécula, un soluto
le vamos a llamar soluto ahora, el soluto I de una especie I, que tiene, fíjense las características que tiene. Tiene una parte que puede tener, que es polar, ¿sí? Y acá al lado les puse un ejemplito, ¿sí? Fíjense que tenemos acá que eso es un ácido graso. Fíjense que tenemos una cabeza que es polar, ¿sí? Tiene un ácido carboxílico, ¿sí? Terminal. Y tenemos toda una cadena alifática, ¿sí? Toda una cadena de grupos metilos, ¿sí? Obviamente tiene una parte que va a ser apolar y una cabecita que va a ser polar, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo de uno de estos solutos. Cuando nos ponemos en contacto con agua, fíjense que va a tener una parte que va a tener cierta afinidad con el agua, ¿sí? Va a ser estas cabecitas polares de acá. Mientras que, supongamos que acá tenemos otra cosa, supongamos que tenemos una fase apolar, acá arriba tenemos un aceite, supongamos que tenemos un aceite, que es el ejemplo que vamos a ver más adelante, se va a formar otra fase. Fíjense que podemos diferenciar entre dos fases acá, ¿sí? Tenemos una fase alfa, que van a ser las cadenitas estas alifáticas, tenemos una fase beta, que va a ser la fase agua, y tenemos una fase sigma, que va a ser la fase de la, que va a ser de la interfaz, de la interfase. ¿Sí? ¿Está claro? Se define como una nueva fase que va a ser esa interfase. ¿Mm? Entonces, la energía libre de Gibbs de la interfase, ¿sí? Va a ser, bueno, podemos tener ahora que va a ser la misma ecuación de acá arriba, pero siempre enfocándonos en esta interfase superficial, esto que se formó acá. ¿Sí? Que va a ser el volumen por dDP, la entropía de esta interfase por dDt, más el cambio de potencial químico de este soluto en particular, cuando cambia, ¿sí?, la cantidad de estas moléculas, ¿sí?, en esta interfase, más la tensión superficial por el diferencial del área de la interfase. Fíjense, no confundir, utilizamos acá el sigma para hablar de esta interfase, ¿sí? Y bueno, y este es el área de esa interfase sigma, ¿sí? No confundir los sigmas. ¿Estamos, chicos? Entonces, esto es bien simple, lo único que hicimos es tomar esta ecuación y reescribirla para la nueva fase que es la interfase. Bien, vamos a ir sacándonos cosas de encima. Sabemos que si trabajamos ahora presión y temperatura constante, el primer y el segundo término se me van, lo podemos sacar, y nos vamos a quedar con esto, ¿sí? Que el cambio en la energía interna de esta interfase es igual a la sumatoria de cómo cambia el potencial químico del potencial químico por el cambio de NI, más la tensión superficial por el cambio del área, ¿sí? En el equilibrio, cuando llegamos a un equilibrio, nosotros sabemos que los potenciales químicos siempre se igualan en las fases. ¿Se acuerdan que siempre decimos estamos en un equilibrio? Llegar a un equilibrio es igualar los potenciales químicos de las diferentes fases. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener siempre presente. ¿Estamos? Entonces, tengamos en presente las ecuaciones que acabamos de escribir acá. ¿Sí? Acá la reescribí. Nos habíamos quedado con esto. Así que el delta G de la interfase iba a ser esto de acá, ¿sí? A presión y temperatura constante. Si integramos con respecto, y con respecto a dn y con respecto a d de sigma, y vamos a utilizar que, bueno, que la tensión superficial y el potencial químico son constantes para sacarlo fuera de la integral, esto nos va a quedar de esta manera. Simplemente, chicos, lo que hice es sacarme los diferenciales. ¿Sí? Para sacarme los diferenciales hay que integrar. ¿Tá? Entonces, haciendo una integración y teniendo en cuenta que el potencial químico no lo vamos a integrar, ¿sí?, ni a la tensión superficial tampoco, porque son constantes, salen fuera de la integral, me queda esta expresión. Pero nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs es una función de estado. Y ser una función de estado quiere decir que D de G es una diferencial exacta.
Es decir, que es una diferencial exacta, quiere decir que yo debo derivar todo, ¿sí? Puedo hacer la derivación de cada uno de esos términos, ¿sí? Entonces, ahora, en lugar de irnos con esta de acá, agarremos la ecuación general integrada, ¿sí? Donde tenemos no DDG, sino tenemos la función de estado energía libre, y la derivemos como debe ser, matemáticamente. Si nosotros la derivamos como debe ser, fíjense que acá tengo multiplicaciones, y se acuerdan cómo hacemos las multiplicaciones. La primera la tomo sin derivar y derivo la segunda, luego la primera derivada y la segunda sin derivar, ¿sí? Así derivábamos las diferentes expresiones, ¿sí? Entonces, eso es lo que hice acá abajo. Tomé el segundo término, es el primero sin derivar y el segundo derivado, y ahora el segundo sin derivar y el primero derivado, que me queda este término de acá. Me va a aparecer este nuevo término. Y luego hice lo mismo en este término de acá. Acá marqué en negro, ¿sí?, los términos que van a ser iguales a la ecuación anterior que habíamos obtenido por otro lado, ¿sí? Y en rojo los nuevos términos que me aparecen, ¿sí? Entonces me aparecen simplemente de las derivaciones que yo estoy haciendo como consecuencia de que la energía libre es una función de estado. ¿Mm? Me aparecen estos términos que los marqué en rojo. Pero fíjense que a temperatura y presión constante, esto de acá arriba tiene que ser igual a esto. Es decir que estos términos que están en rojo acá me aparecieron, los agregué porque matemáticamente los podía hacer, porque la energía libre es una función de estado, pero lo que me quiere decir que si todo esto tiene que ser igual a esto, los términos que están en rojo, ¿sí?, la suma de esos dos es igual a cero. No me queda otra. ¿Sí? Matemáticamente hablando, ¿sí?, este término más este término tienen que ser igual a cero para que vuelva a obtener esta expresión del diferencial de la energía libre, ¿sí? Y eso es lo que puse acá. ¿Está? Entonces, este término más este término debe ser igual a cero para que esto se cumpla, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Despejo, ¿sí? Paso todo este segundo término, lo paso para el otro lado, ¿sí? Y vamos a obtener ahora esta expresión. Vamos a definir ahora como exceso superficial, ¿sí?, o concentración superficial a los moles de la especie esta I en la interfase, ¿sí? O sea, la cantidad de moléculas o moles de moléculas de la especie I que forman parte de esa interfase, ¿sí?, dividido el área, ¿sí? Dividido el área que compone ese número de moléculas, ¿sí? ¿Estamos? Bien, esto lo definimos, por eso cuando le ponemos un signo igual con tres liñitas, esto quiere decir yo defino que esto sea así, ¿sí? Y le voy a llamar con esta letra al exceso superficial, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer acá es muy simple, pasar este sigma acá abajo, ¿sí?, y escribir que la tensión superficial es igual a menos la sumatoria del exceso superficial por el diferencial, por cómo cambia el potencial químico de la especie I con ese exceso superficial en la interfase. Y eso se le denomina ecuación de tensión superficial de Gibbs o isoterma de absorción de Gibbs, que ya vamos a hablar un poquito más de las isotermas. Isotermas, recuerden que isoterma quiere decir que estamos trabajando a temperatura constante, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Entonces, para un componente en una interfase, para un componente determinado en una interfase, el exceso superficial va a ser menos la variación de la tensión superficial con la variación del potencial químico a presión y temperatura constante, ¿sí? Entonces ahora tenemos una expresión para el exceso superficial, y lo que significa el exceso superficial, ¿sí?, es simplemente cómo va a cambiar la tensión superficial con el potencial químico de la especie, ¿sí? Tenemos ahora una nueva formulación para la tensión superficial, ¿sí?,
Y vamos a ver qué hacemos con todo esto y para qué nos sirve. ¿Mm? Tenemos, por ejemplo, un modelo simple, ¿sí? Como les explicaba recién. Supongamos que tenemos agua y aceite, ¿sí? Tenemos agua y aceite, los mezclamos, ¿sí? Y vamos a poner un soluto, como el soluto que les explicaba recién. ¿Se acuerdan ese soluto que tenía una colita que iba a ser polar? Perdón, una cabeza polar y toda una colita apolar. Cuando ponemos eso en el agua, ¿sí? Muy poquito se puede solubilizar en el agua, ¿sí? Pero esa colita apolar va a tratar de irse para otro lado. ¿Dónde se va a ir? Va a empezar a pegarse acá. Va a empezar a formar parte de esa interfaz, ¿sí? Este soluto en particular, ¿sí? Va a querer ponerse la interfaz y acomodarse de manera tal que la parte polar quede mirando al agua y la parte apolar mirando al aceite, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Y esto es un sistema, modelo simple, porque decimos que todo lo que se va a poner en la superficie es el soluto, ¿sí? Es decir, que no hay un exceso superficial. El exceso superficial de aceite y de agua es igual a cero, ¿sí? Este sería el modelo más simple de todos, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que para una especie I a temperatura y presión constante, ¿sí? Bueno, el cambio en la tensión superficial va a ser menos el exceso superficial por cómo cambia el potencial químico de esa especie, ¿sí? Pero teníamos que, de clases pasadas vamos a recordar, que el potencial químico era un potencial químico estándar menos RT por el logaritmo de la actividad de I, de la especie I. Y esto me iba a quedar haciéndole un diferencial de esta manera. ¿Qué podemos hacer? Reemplazamos esta expresión del potencial químico dentro de la ecuación de la tensión superficial y nos va a quedar que el exceso superficial, fíjense que ahora vamos de alguna manera yendo a términos, ¿sí? Que son mucho más palpables. Nosotros ahora lo podemos medir a todas estas cosas. Cuando nosotros vemos que esto acá, vemos esto acá, y decimos tensión superficial igual a exceso superficial por el diferencial del potencial químico de la especie, y cuando ustedes lo imaginan en un laboratorio eso y cómo hacer una experiencia para determinarlo, capaz que es bastante más complejo y no se lo pueden imaginar. Pero fíjense cómo se va aclarando todo cuando reemplazamos este término acá, y me va a quedar ahora que el exceso superficial de esta especie es 1 sobre RT. Esto es todo, es una constante, estamos trabajando a temperatura constante también. Y es el cambio de la tensión superficial dividido el cambio del logaritmo de la actividad. Ya, ¿la actividad la conocemos? Sí, claro que conocemos. Vamos a conocer cuánto ponemos de este soluto en este sistema, ¿sí? Bien, acá lo que dice fue lo siguiente: sabiendo que el diferencial del logaritmo de A sobre I es igual a 1 sobre A sobre I por el diferencial de la actividad de I, ¿sí? Este es un arreglito matemático nada más, me va a quedar esta expresión ahora. Fíjense que está bastante más simple esta expresión, que vincula simplemente, tenemos que conocer la actividad y cómo cambia la tensión superficial con la actividad, ¿sí? Entonces ya se hace cada vez más simple de medir esto. Entonces, llegamos a esta expresión donde podemos ver que el cambio de la tensión superficial con la actividad está vinculado con el exceso superficial dividido la actividad de esa especie. ¿Mm? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Para soluciones diluidas, recuerden que podemos utilizar en lugar de actividad, donde no conocemos el coeficiente de actividad, por ejemplo, o el coeficiente de actividad es muy cercano a 1 para soluciones muy diluidas. Por lo tanto, en lugar de usar actividad, podemos utilizar concentraciones, ¿sí? Siempre la concentración dividido una concentración estándar. Y podemos llegar a esta expresión
en lugar de esta que teníamos acá, esta roja. Y luego, en lugar de llegar a esta expresión con actividades, lo podemos expresar en función de concentraciones. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que llegamos a encontrar acá. ¿Sí? ¿Cómo cambia la tensión superficial con la concentración? ¿Sí? Es directamente proporcional al exceso superficial de la especie I dividido la concentración de esa especie. ¿Sí? Bueno, ¿para qué hicimos toda esta introducción? Hicimos toda esta introducción porque ahora queremos ver los diferentes solutos, ¿sí? Cómo hay diferentes tipos de solutos, ¿sí? Recién les mostré uno yo, que uno que va a ir a la interfase y se va a quedar ahí y va a modificar de alguna manera la tensión superficial, ¿sí? Pero puede que haya algunos solutos que no les interesa ir a la interfase. Recuerden que tenemos un sistema, ese sistema puede ser agua y aceite, puede ser un sistema agua y aire, ¿sí? Tenemos un sistema de esos y lo que estamos viendo ahora es haciendo foco en el soluto y cómo ese soluto puede cambiar la tensión superficial en la interfaz, ¿sí? Bien, entonces tenemos diferentes tipos de solutos que se clasifican de acuerdo a cómo modifican la tensión superficial. Entonces, fíjense que tenemos solutos de tipo 1, solutos de tipo 2 y solutos de tipo 2A. Fíjense lo siguiente. Acá tenemos, en el soluto de tipo 1 lo que hace es aumentarme un poquito, pero aumenta un poquito la tensión superficial cuando agrego ese soluto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo aumento la tensión superficial cuando incremento la concentración de este soluto, ¿qué está pasando con este soluto? ¿Va a la interfaz a la interfase o se queda en el seno de una de las fases? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué quiere decir que vaya a la interfase? ¿Qué era el exceso superficial? Justamente eso. El exceso superficial es cómo va cambiando, ¿sí? La concentración en la interfase. Eso es el exceso superficial. ¿Está? Entonces, fíjense en esta ecuación. Si al variar la tensión superficial, es decir, aumenta la tensión superficial con la concentración, ¿qué va a pasar con el exceso superficial? Es decir, con la cantidad de esos solutos en la interfase. ¿Aumenta o disminuye? ¿Nada? Aumenta. ¿Aumenta? No sé, che, mirá, si tiene un signo negativo, si esto aumenta con esto, quiere decir que todo esto sería positivo. ¿Sí? Si aumentan las dos cosas, esto es Claro, sí, sí. positivo. Entonces, si tengo un signo negativo acá, disminuye. ¿Sí? Disminuye. En cambio, fíjense con un soluto de tipo 2, y acá fíjense que está marcadita que justamente el diferencial de la tensión superficial con la concentración es la pendiente, ¿sí? Es la pendiente de esta curva. Y fíjense que tiene una pendiente negativa. Si tiene una pendiente negativa, ¿sí? Va a disminuir la tensión superficial con la concentración, ¿sí? Pero si esto es negativo, obviamente el exceso superficial es positivo. Y eso es lo que le quería mostrar. Fíjense cómo cambia el exceso superficial. Es decir, chicos, lo que quiere decir exceso superficial es cómo va cambiando, cómo va aumentando la cantidad de moléculas de estas especies en la interfase, ¿no? ¿Cómo se va? Por ejemplo, lo que está diciendo acá es, fíjense, miremos los dos gráficos juntos. Aumenta la concentración, ¿sí? En el tipo 1. Si aumenta la concentración, aumenta la tensión superficial. Si aumenta la tensión superficial, quiere decir que cada vez menos moléculas de estas van a parar a la interfase. ¿Sí? Como que quedaría cada vez más pura la interfase con el solvente que yo tengo. Mientras que en el tipo 2
Fíjense qué le pasa a la tensión superficial. Disminuye con la concentración. Entonces, ¿qué pasa con esas moléculas? Se van a la interfase. Van a la interfase. Entonces, si el soluto se acumula en la interfase, ¿sí? Quiere decir que el exceso superficial va a ser positivo y la pendiente, ¿sí? De cómo cambia la tensión superficial con la concentración es negativa, ¿sí? Y esto al revés, ¿sí? El opuesto también es cierto, ¿sí? Es decir, si disminuye la tensión superficial, ¿sí? Quiere decir que el soluto se acumula en la interfase. ¿Estamos? Bien, clasifiquémoslos ahora. Ya sabíamos cuál era el soluto de tipo 1, tipo 2, cómo se comportaban y ahora veamos, ¿sí? Algo más palpable. Claro, lo que pasa es siempre un juego, ¿sí? Entre las diferentes interacciones, ¿sí? Eh, los solutos de tipo 1 vimos que aumentan la tensión superficial. ¿Saben por qué aumenta la tensión superficial? Porque lo que está aumentando es las interacciones con el solvente, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, los iones, ¿sí? Este ion sodio con el agua tiene una interacción de 40 kJ mol, ¿sí? Mientras que el agua con el agua es de 20 kJ mol. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden lo que hacía la tensión, lo que era la tensión superficial, ¿no? Que se curvaba la superficie, que se veía un desbalance de fuerzas, ¿sí? Intermoleculares, que lo que hacían era tirar, hacer una fuerza neta para abajo, ¿sí? Que todo quería estar ahí y que iba a costar ahora romper eso. Entonces, recuerden que la tensión superficial era justamente el trabajo que había que hacer, ¿sí? Era directamente proporcional al trabajo que había que hacer para aumentar en una unidad de área esa interfase, ¿sí? Entonces, si aumentan las interacciones del soluto con el solvente, va a aumentar la tensión superficial, ¿sí? ¿Y por qué no se va a la interfase? No, porque prefiere estar abajo interactuando. Pero eso va a generar una fuerza adicional, ¿sí? Que va a hacer que la tensión superficial aumente. ¿Mm? Por otro lado, fíjense lo que pasa en los solutos de tipo 2. ¿Sí? Los solutos de tipo 2, como por ejemplo, fíjense acá pongo un alcohol, ¿sí? Un alcohol que las interacciones con el agua es de 10 kJ mol. Es decir, las interacciones soluto-solvente son menores que la de solvente-solvente. Entonces, como no le interesa tanto estar con el agua prefiere estar con el agua misma, ¿sí? ¿Qué hacen? Se van a la interfase. Cuando se van a la interfase, lo que hacen es disminuyen muchísimo la tensión superficial. ¿Vieron alguna vez, chicos, eh, ese experimento bien simple en el que tienen un baldecito o un recipiente con agua, ¿sí? Y ponen un alfiler, muy despacito ponen el alfiler, ¿sí? Y que el alfiler se queda suspendido sobre el agua, ¿sí? ¿Qué pasa? Claro, o sea, la fuerza de gravedad no llega a romper la tensión superficial, por eso es que queda flotando ese alfiler. Pero si ustedes le ponen una gotita de detergente, ¿sí? El alfiler agarra y rápidamente se hunde. ¿Por qué se hunde? Porque justamente el detergente es un componente tensioactivo, ¿sí? Lo que va a hacer es irse a la interfaz, ¿sí? Esos detergentes tienen partes polares y partes apolares, se va a ir a la interfaz y lo que va a hacer es disminuir muchísimo la tensión superficial. Por eso es que ¡puc! Se va al fondo el alfiler. ¿Sí? ¿Estamos? Esos serían, por ejemplo, los detergentes, uno de tipo 2, como los que habíamos visto acá. Recuerden estos que disminuye muchísimo la tensión superficial, es decir, aumenta muchísimo el exceso de estos solutos en la interfaz. ¿Sí? Bien, bueno, ¿qué es un surfactante? Justamente es uno de estos tipo 2A. Lo que hacen es agarrar, por ejemplo, cómo funcionan estos detergentes para eliminar manchas de grasa, por ejemplo. ¿Qué hacen? Hacen eso. Las partes apolares interaccionan con la grasa, que es bien apolar, ¿sí? Y dejan las partes polares, ¿sí? Por fuera. Entonces lo que hacen es cambiarle de alguna manera
la polaridad a la superficie de esa mancha. Que yo luego, cuando agarre, le modifican la superficie, entonces cuando yo después enjuago con agua, se puede solubilizar y se puede ir. Lo puedo sacar. Así funcionan los surfactantes. ¿Sí? Un detergente o los jabones para la ropa. ¿Sí? Funcionan así para sacar las grasas. ¿Sí? Lo que hacen es justamente las colitas que tienen apolares tienen una gran afinidad sobre esa mancha y dejan expuesto al exterior solamente las colitas polares. Entonces se arrastran fácilmente con agua. ¿Sí? ¿Vamos, chicos? Bien. Vamos a definir ahora, o sea, entonces vamos a hacer ahora, ya definimos bien los solutos, ¿sí? Definimos lo que es exceso superficial, y ahora vamos a ver el fenómeno de adsorción. Recuerden que estamos hablando con D, perdón, ¿sí? Adsorción y no absorción. Ya vamos a ver las diferencias, ¿sí? Tenemos una fase sólida, ¿sí? Y tenemos, esto le vamos a denominar absorbente, ¿sí? Tenemos el absorbente y tenemos esto que se llama adsorbato o soluto, ¿sí? Entonces ahora lo que queremos hacer es, tenemos estas cosas, ya habíamos definido la interfase, cuando teníamos dos fases distintas, principalmente una líquida, como vimos recién, y ahora lo que queremos definir es, tenemos una fase sólida y vamos a ver diferentes adsorciones sobre esa interfase, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Bien. Entonces, esto puede ser una fase sólida o una fase líquida también, como vimos recién, ¿sí? Y vamos a estudiar este fenómeno. Entonces, justamente, lo que les decía recién es la diferenciación entre los fenómenos de adsorción y de absorción con B, ¿sí? Adsorción es cuando tenemos el adsorbato, ¿sí? En un sólido o un líquido que va a ser nuestro absorbente, y se pegan en la interfase, ¿sí? Se van acumulando acá. Esto es un fenómeno de adsorción. Mientras que un fenómeno de absorción, ¿sí? Fíjense que las moleculitas estas ahora atraviesan esta fase y van a parar acá. No es que se queden en la superficie, sino que pasan para adentro, ¿sí? ¿Está claro? Este es el fenómeno de absorción, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, los pañales de los bebés, ¿sí? Ustedes saben, bueno, se van para adentro, ¿sí? Siempre se va para adentro la cosa. ¿Estamos? Entonces, cuando no podemos diferenciar entre un fenómeno que es de absorción, que solamente se queda en la superficie, ¿sí? Y va a formar parte ahora de una interfase, se llama absorción con D, mientras que absorción es cuando se absorbe, ¿sí? En el seno de la nueva fase, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Es importante que tengamos que comprendamos bien esta diferenciación. Eh, Vamos a ver ahora entonces en el fenómeno de adsorción, ¿sí? Cómo las moléculas interaccionan con una superficie, ¿sí? Por ejemplo, una superficie de un sólido. Eh, Podemos llegar a tener interacciones que son no específicas. ¿Qué quiere decir no específicas? Bueno, tengo una superficie, ¿sí? Recuerde que esa superficie puede ser también un líquido, pero bueno, es más fácil explicarlo cuando tenemos un sólido, ¿sí? Y tenemos diferentes moleculitas que ya sea lo pusimos en contacto con una solución que contiene un soluto que se va a pegar ahí, o ya sea moléculas gaseosas, ¿sí? Que tiramos un gas y vemos cómo se va pegando sobre una superficie. Esa superficie puede ser un metal, pueden ser partículas muy chiquititas que se van pegando sobre esas partículas, las diferentes moléculas o especies gaseosas, lo que sea, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes interacciones, por ejemplo, interacciones que son no específicas, que normalmente son interacciones del tipo Van der Waals, ¿sí? Es decir, pueden ser interacciones dipolo-dipolo, interacciones débiles y de corto alcance, ¿sí? Son interacciones débiles de corto alcance. Y a esto le llamamos fisisorción, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es una absorción física, ¿está? Es una absorción física, una fisisorción. ¿Estamos, chicos? Es decir, son interacciones débiles, ¿sí? Sobre una superficie. ¿Mm?
Por otro lado, tenemos interacciones que pueden ser específicas, ¿sí? Las interacciones específicas, bueno, viene algo y se pega a una superficie, pero estas interacciones son muchísimo más fuertes que las interacciones que les hablaba recién, que las no específicas. ¿Por qué les llamamos específicas? Y bueno, porque a lo mejor se forma un enlace químico con una superficie, ¿sí? Entonces, estas, por ejemplo, pueden ser puentes de hidrógeno, ¿sí? Que son bastante más fuertes que las de Van der Waals, o enlaces químicos covalentes se pueden formar, ¿sí? Esas interacciones fuertes son muy, pero muy fuertes, de corto alcance también, ¿sí? Porque están pegadas una a la otra, ¿sí? Y se denominan quimisorción. ¿Estamos? Obviamente, esto va a depender, como tiene tanta especificidad, va a depender muchísimo del soluto, ¿sí? Y del soluto o adsorbato, o del sustrato o absorbente, como definimos recién, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber una interacción específica entre estos para formar esta interacción tan fuerte, ¿sí? Y específica. ¿Mm? Bien, lo que sabemos es lo siguiente, fíjense, esto es muy interesante. Eh, Sabemos que las moléculas en fase gaseosa, ¿sí? O en fase líquida también, tienen mucha entropía, ¿sí? Pero cuando nosotros la absorbemos sobre una superficie, ¿sí? Obviamente va a perder entropía. Es que las moléculas gaseosas tienen mucha entropía, como las moléculas a lo mejor que están en un solubilizar ese soluto en un líquido también tiene muchísima entropía, y al absorberse sobre una superficie va a perder entropía, ¿sí? Fíjense que tenemos en un gas el movimiento este tridimensional, ¿sí? Y cuando lo absorbemos acá, si la absorción es no específica, ¿sí? ¿Qué decíamos si era no específica? Que era absorbida físicamente, era una fisisorción. Al ser una fisisorción, las interacciones son bastante débiles en la superficie. Entonces, lo que quiere decir es que ese movimiento lo tiene todavía, pero en dos dimensiones, no en tres dimensiones como tenía en el gas o el soluto en ese líquido moviéndose libremente. Entonces, va a perder entropía, pero no tanta, ¿sí? Porque puede conservar un movimiento bidimensional, pero cuando se produce una absorción específica, ¿sí? Fíjense que acá no hay movimiento, ¿sí? Ya no tengo movimiento, ¿sí? Entonces, acá las moléculas cuando están absorbidas, o el soluto cuando está absorbido químicamente, ¿sí? Con una absorción específica, pierde toda movilidad. ¿Estamos, chicos? Lo único que puede pasarle es desorberse y volverse a absorber, ¿sí? Es decir, romper este enlace y volver a formarlo, ¿sí? Pero no va a poder irse por los costados como en la absorción no específica. ¿Estamos? Entonces la pérdida entrópica es enorme, ¿sí? En una especie que ahora está absorbida sobre la superficie. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Fíjense el siguiente análisis. Si sabemos que la absorción ocurre espontáneamente a presión y temperatura constante, bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, tenemos una molécula gaseosa, tuk, tuk, y se pegó sobre la superficie, ¿sí? Espontáneamente se absorbe. Si se absorbe espontáneamente, quiere decir a presión y temperatura constante. Recuerden que para que sea criterio de espontaneidad, ¿sí? Debe ser a presión y temperatura constante, para que el delta G sea un criterio de espontaneidad. Entonces, si es negativo, ¿sí? Bueno, es porque es espontánea esta reacción de absorción sobre la superficie. Pero, como dijimos recién, la absorción del gas disminuye la entropía, ya sea en una fisisorción o en una quimiabsorción, la disminuye siempre. Recuerden, en una fisisorción, el movimiento ahora se restringe de 3 a 2 dimensiones, mientras que en una absorción química se restringe a nada, no tengo más movimiento, ¿sí? Siempre entonces va a haber una disminución de la entropía, ¿sí? Es decir, el delta S de absorción siempre va a ser negativo en una absorción, ya sea fisisorción o quimisorción. Pero sabemos que el delta G, que es
El delta H, ¿sí? La variación de la entalpía menos temperatura por la variación de la entropía, es negativo. Entonces, si este término, si la entropía que es negativa, ¿sí? El cambio de entropía es negativo, y acá tenemos un signo negativo adelante, todo este término es positivo. Entonces, para que el delta G sea negativo, el delta H tiene que ser negativo y grande, más grande que este término. ¿Sí? Entonces, sacamos haciendo este análisis que la absorción siempre es exotérmica. ¿Sí? Va a tener un delta H de absorción que va a ser menor a cero. Y acá tenemos una tablita, ¿sí? De diferentes gases y a lo que se le midió, ¿sí? El delta H de absorción. ¿Sí? Fíjense que son números son negativos, ¿sí? Y obviamente, como era de esperar, o sea, acá, y fíjense en una cosa interesante, tenemos gases y no tenemos puesta la superficie, no tenemos puesto el adsorbato. Claro, como las interacciones estas son no específicas, ¿sí? No interesa tanto el sustrato. Lo que interesa es cómo se va pegando en cualquier superficie porque no van a interactuar más que con interacciones débiles. Entonces no interesa el sustrato, no interesa el absorbente. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos diferentes interacciones, acá todas negativas van a ser este delta H, pero fíjense que cuando vamos a hablar de quimisorción, ¿qué ponemos? Ponemos cuál es el sustrato, cuál es el absorbente. ¿Por qué? Y porque las interacciones ahora son específicas. Entonces no es lo mismo que esta molécula interaccione con cromo, con hierro o con níquel. ¿Sí? Y fíjense que hay diferencias grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la interacción es específica y se forma un enlace. Y esos enlaces van a tener diferentes energías de enlace con las diferentes superficies. ¿Sí? Son interacciones específicas. Y otra cosa que es interesante de ver acá es que siempre son muchísimo mayores las energías de absorción, las quimiabsorciones, que las fisisorciones, ¿sí? Como habíamos adelantado hace un rato. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Entonces tenemos, fíjense, todos estos gases que se absorben en diferentes sustratos, diferentes absorbentes. ¿Mm? Bien. Bueno, repasando un poco, esto es una tablita para repasar todo lo que vimos recién, todo lo que estuvimos diciendo recién. Absorciones físicas, la fisisorción, no hay reacción química, las fuerzas son de tipo Van der Waals. La absorción química, la quimisorción, es específica, hay un enlace que se forma, se desprende calor, ¿sí? Siempre la energía de absorción es negativa. En la fisisorción también es negativa, ¿no? Pero no tan grande, ¿sí? Como en la quimisorción. Y existe una energía de activación también, eso es interesante, porque va a depender justamente de una barrera en la energía de activación porque se produce un enlace químico, ¿sí? Bien, y acá tenemos otra tablita interesante, ¿sí? Por ejemplo, el calor de absorción siempre es negativo, ¿no? Estos son valores negativos. La absorción física está del orden de 8 a 20 kJ/mol, mientras que la química de 40 a 800. Necesito una energía de activación. En esta no, va y se pega y listo. En esta sí, porque tiene que formarse un enlace. Cuando se tiene que formar un enlace, tenemos que atravesar una barrera de una energía de activación. Esto es interesante. El número de capas que se forman, más de una capa, ¿sí? Se van a pegar y después se empiezan a pegar por encima. Ya lo vamos a ver en detalle en las filminas que vienen. Pero mientras que en la asociación química es una solita capa. Y sí, ¿por qué una solita capa? Y porque yo tengo una superficie. Y voy a tener diferentes sitios específicos donde yo puedo realizar esa absorción química. Porque tengo que formar un enlace con la superficie. Entonces, una vez que se me agotó la superficie, no tengo más lugar, ya está. No entran más moléculas. Si no entran más moléculas, listo. ¿Sí? Lo que venga arriba es otra cosa, que es lo que vamos a ver en un momento. ¿Mm? ¿Queda claro, chicos, hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Es muchísima información toda junta, pero bueno,
pero no es difícil de entender, ¿no? Bien, entonces vamos a definir ahora lo que se denomina isotermas de absorción, ¿sí? ¿Qué es una isoterma de absorción? Primero que dice isoterma. Isoterma quiere decir que es a temperatura constante. Por favor, eso se lo graban en la cabeza, ¿sí? Es a temperatura constante. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto es muy interesante y es muy utilizado en la química superficial, en la físico-química superficial. Queremos determinar siempre cuál es la cantidad de soluto que se absorbe, ¿sí? Y esa cantidad de soluto puede ser de soluto o de absorbente o de adsorbato, ¿sí? Eso siempre es función de la concentración que yo voy a tener en el seno, ya sea en el seno de la otra fase, ya sea gaseosa, líquida, lo que sea, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que tengo que medir yo es, por ejemplo, fíjense en este ejemplito, tenemos acá un soluto, el gas, este es el absorbente, y acá se me pegaron unas moleculitas, y acá se pegan más. Entonces, lo que yo puedo determinar de alguna manera es esta relación entre cuánto tenía de este gas y cuánto se te pegó acá, ¿sí? Y además, lo puedo hacer también en función del absorbente, ¿sí? ¿Cuánto era la superficie de ese absorbente? ¿Cuántos sitios me dejaba libre ese absorbente para poder pegarme? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense, por ejemplo, planteando un equilibrio de la absorción, tenemos estas especies A gaseosas y una superficie M que forma este enlace. Entonces, voy a tener una constante de equilibrio de absorción que obviamente va a ser en los productos dividido, ¿sí?, la multiplicación de los reactantes. Los reactantes en este caso va a ser A y la superficie. Si lo planteamos, se puede plantear como una reacción química común y corriente, ¿sí?, donde tenemos producto, que es el estado final, y los reactantes, que es el estado inicial. ¿Estamos? Acá tenemos un ejemplito, por ejemplo, tenemos un adsorbato que es gaseoso, y este es un absorbente, ¿sí?, en vacío. Fíjense que este absorbente son particulitas, ¿sí? Pueden ser, qué sé yo, partículas de carbón activado, lo que sea, que después cuando abro la válvula, esos gases se me van a absorber sobre esa superficie, ¿sí? Y puedo plantear así un montón de cosas. Bien, yendo a los formalismos de la isotermas de absorción, entonces podemos representar a una isoterma de absorción como este ejemplo que tenemos acá, como la cantidad de gas o de especies absorbidas en función de la presión de este gas en el equilibrio, ¿sí?, a temperatura constante. Eso obviamente. Entonces, esa cantidad que tenemos acá en el eje de las ordenadas la podemos expresar como el número de moles absorbidos dividido los gramos de absorbentes, ¿sí?, la masa de absorbente, ¿sí?, la masa del sustrato. O también lo podemos expresar como el volumen de gas absorbido dividido los gramos de absorbente. Volumen de gas quiere decir la cantidad de moléculas gaseosas absorbidas y luego llevar ese número, ¿sí?, a volumen, ¿sí? O sea, es decir, el volumen que ocuparía ese gas, ¿sí?, que no estando absorbido. ¿Sí? A eso se refiere con este volumen que tenemos acá. Y fíjense que las gráficas que vamos a obtener van a ser de este tipo. Algunas que van a ser así, derechitas, otras que van a ser así y así, otras que van a ser así. Y vamos a describir todas estas diferentes formas que tienen estas isotermas, ¿sí? Y cómo las podemos describir, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, estos son sistemas muy ideales, nunca en la realidad son así tan lindos, pero son diferentes perfiles. Fíjense que tenemos, por ejemplo, si hacemos el número de moléculas o especies absorbidas, o el volumen, como les expliqué recién, el volumen que ocuparían esas especies absorbidas, dividido el espacio que el absorbente, si dividido los gramos del absorbente,
Fíjense que en función, obviamente, de la concentración o de la presión en equilibrio de este adsorbato, fíjense estas de tipo 1, que va creciendo, es decir, va creciendo la cantidad que se me pega en esa superficie hasta que luego llega a un plató, llega a un número constante. ¿Qué quiere decir? Bueno, se fueron pegando, se fueron pegando, se fueron pegando, no hay más lugar. Está bien, no hay más lugar, listo, chao, se va. Eso es una quimioabsorción, clásico de una quimioabsorción. ¿Sí? Aumenté la concentración, se me pegaron espontáneamente y listo, ya está. Se agotó, se agotó. Ya no importa, yo puedo poner más en una solución, puedo meter un montón de presión más, pero ya no entra más, no hay más espacios disponibles, no hay más sitios disponibles en esa superficie. Entonces acá formé una monocapa. ¿Sí? Fíjense en el tipo 2. En el tipo 2, fíjense que hace primero esto y luego se va para arriba. ¿Qué quiere decir acá? Bueno, lo que quiere decir acá es que primero esta pinta de acá, hasta acá, es muy parecido a la formación de una monocapa. ¿Y qué pasó después? Se forma otra cosa. Es decir, una vez que formé la multicapa, no tengo más sitios disponibles sobre la superficie. Pero a lo mejor la molécula dice, me pego arriba de las otras. Y me pego arriba de las otras, de la otra, de la otra, y se van formando multicapas. Una que está pegada químicamente sobre la superficie, y las otras fisiabsorbidas por encima. Y fíjense la del tipo 3. La del tipo 3, fíjense que arranca así y nunca se agota. Es decir, que este tipo 3 son interacciones no específicas todas. ¿Sí? Es decir, se fueron absorbiendo y no importa, se fueron pegando, 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 pegando y se fueron acumulando. Le da igual la superficie, le da igual si había sitios para absorberse o no en la superficie. ¿Sí? Lo utilizaron como un centro nada más para crecer. ¿Sí? Y se absorbieron todas una encima de otra. Entonces, estas, las de tipo 2 y tipo 3, permiten la formación de multicapas, mientras que la tipo 1 es solo para la formación de monocapas. ¿Vamos? Bien. Entonces, un tipo que se llamaba Irving Langmuir, ¿sí? Lo que hizo fue describir un modelo bien sencillo para este proceso de absorción. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la isoterma de absorción de Langmuir. Es una expresión matemática, ¿sí? Donde va a mostrar la variación de la fracción ocupada por el gas, ¿sí? Que ya lo vamos a definir, que lo definimos como cubrimiento, en función de la presión del gas. Cuando digo gas, puede ser especies, ¿no? Puede ser diferentes especies, ¿sí? No solamente gaseosa, puede ser una especie en una solución que se va pegando, ¿sí? Bien, en función de la presión puede ser concentración, ¿sí? Las consideraciones de este modelo son las siguientes. La superficie es uniforme, siempre planita. ¿Tá? Los centros activos de absorción son equivalentes. Es decir, tengo sitios, diferentes sitios en una superficie. Cada uno de ellos son equivalentes. ¿Sí? Cada uno de ellos son equivalentes, no importa. Es decir, a ver, pongamos este ejemplo. Ustedes se suben a un colectivo, ¿sí? A un micro, que está vacío, no hay nadie sentado, ¿sí? ¿Ustedes dónde se van a sentar? En cualquier lado. El que viene, ¿sí? El que viene, ¿qué es lo más probable que haga? Si es alguien que no es conocido de ustedes ni nada, lo más probable es que se siente en otro lugar, ¿sí? Y que a lo mejor se siente en la otra punta. Y si vienen otros y otros y otros y otros, capaz que se van a sentar todos individualmente, ¿sí? Todos van a querer estar solos en estos asientos. Vieron que en los micros tenemos 2 asientos de un lado y 2 asientos del otro, ¿sí? En cada una de esas filas. Entonces, probablemente, si ninguno se conoce ni nada, se van a querer poner todos solos, hasta que luego, una vez que se ocuparon todos los espacios que están solitos, no tengo que compartir con nadie, recién después va a venir uno y se va a tener que sentar al lado tuyo. ¿Sí? Probablemente pase eso. ¿Está? Entonces ahí de alguna manera estamos condicionando los sitios. En cambio acá, en este modelo, cualquier sitio es equivalente. ¿Sí? No hay ningún condicionamiento. ¿Sí? Después, la absorción de la molécula en es independiente de la ocupación de los otros vecinos. Bueno, lo que decíamos recién, ¿sí?
se produce una quimiabsorción de las moléculas sobre la superficie. No hay interacciones entre las moléculas y se puede formar una monocapa. ¿Está? Entonces, este modelo es para las absorciones del tipo 1, ¿no? Como vimos recién, se va a formar una monocapa, no van a tener interacciones entre ellos, cualquier sitio es equivalente. Todas estas cosas son las consideraciones de este modelo, ¿sí? Y le llama fracción de cubrimiento, con esta letra tita, al número de sitios ocupados dividido el número de sitios disponibles, ¿sí? Es decir, tengo tantos números, o sea, va a ser un número obviamente entre 0 y 1, ¿sí? Porque es como una fracción molar, ¿sí? Va a ser un número entre 0 y 1, es decir, todos los centros que tengo disponibles, ¿sí? Y los ocupados. ¿Estamos? Que básicamente podemos decir que es el volumen que ocuparía ese gas, ¿sí? En condiciones ideales, ¿sí? No absorbidas, dividido el volumen que ocuparía una monocapa, es decir, el volumen total. ¿Sí? Este sería como un volumen total. ¿Sí? ¿Entienden, chicos, qué es la fracción de cubrimiento de una superficie? Bien, si entendemos esto, entonces vamos a describirlo un poquito. Esto lo voy a pasar bien rápido porque como todavía nosotros no vimos cinética química, esto está desde un punto de vista cinético, nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista termodinámico, que es lo que más conocemos hasta el momento, ¿sí? Pero después de ver cinética en las clases que vienen, esto lo van a entender muchísimo mejor. Como les decía hace un rato, tenemos que el proceso de absorción es dinámico, las moléculas pueden venir a absorberse y luego desorberse para que venga otra, ¿sí? Entonces, para tener este equilibrio, ¿sí? Podemos sacar una constante de equilibrio de esta reacción, ¿sí? Que va a ser una constante de absorción y una constante de desorción, ¿sí? Y estas constantes las tenemos que igualar cuando llegamos al equilibrio. ¿Mm? La constante de absorción, ¿sí? La velocidad de absorción, va a ser la constante de absorción por la presión por n, la cantidad de sitios, ¿sí? La cantidad, perdón, de sitios, ¿sí? Perdón, y 1 menos el cubrimiento, ¿sí? Es decir, 1 menos el cubrimiento. ¿Qué era eso? Bueno, esto es la cantidad total de sitios, ¿sí? 1 menos el cubrimiento, es decir, la cantidad de sitios disponibles, porque la cantidad de sitios ocupados era tita, era el cubrimiento, ¿sí? Entonces yo hago la cantidad de sitios por esta fracción, ¿sí? Que es 1 menos tita, va a ser la cantidad de sitios disponibles que voy a tener. Cantidad numérica. Lo mismo pasa para la velocidad de desorción. Va a ser una constante de desorción por n, que es la cantidad total de sitios, por el cubrimiento. ¿Sí? Entonces, estas dos velocidades se deben igualar, ¿m? Y podemos encontrar esta expresión. Lo que vamos a hacer ahora es justamente verlo desde el punto de vista termodinámico, ¿sí? Que nosotros estamos más acostumbrados, por eso lo pasé más rapidito a esto. Planteamos de nuevo esta ecuación, ¿sí? Donde vincula los reactantes que van a ser la especie A más la superficie, ¿sí? Y que tenemos luego como producto la superficie con las especies absorbidas. ¿Mm? Tenemos que, a partir del delta G de absorción, podemos calcular despejando la constante de equilibrio de esta reacción de absorción superficial, ¿sí? Que va a ser así. Y podemos plantear, como nosotros ya conocemos, ¿sí? A esta constante de absorción como la actividad, ¿sí? De los productos, es decir, la actividad de A absorbida, ¿sí? Dividido los reactantes, es decir, la presión parcial de A dividido de presión estándar por la actividad de la superficie. ¿Mm? Pero fíjense que la absorción, la actividad de la absorción, es igual a ¿qué? Y bueno, la actividad de la absorbida, es decir, de los sitios ocupados, es decir, de la fracción de cubrimiento por el número de sitios totales. Del mismo modo,
la actividad de la superficie es justamente los sitios que están desocupados, los sitios disponibles. Es decir, 1 menos el cubrimiento por el número de sitios totales. Entonces podemos ahora reemplazar estas actividades por lo siguiente. La constante de equilibrio de absorción se puede expresar de esta forma. La fracción de cubrimiento por el número de sitios totales, ¿sí?, de la superficie disponibles para que se absorba la especie A, dividido la presión de A, y dividido la fracción de cubrimiento que está libre, ¿sí?, es decir, los espacios libres, ¿sí?, la fracción de espacios libres por el número de sitios totales, es decir, todos los sitios desocupados. ¿Sí? Tiene sentido. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces, reordenando, podemos despejar de acá, ¿sí?, el cubrimiento y vamos a obtener esta ecuación, que es la ecuación para la isoterma de Langmuir. ¿Sí? Fíjense que es bastante simple cómo llegamos a la expresión del cubrimiento de Langmuir, ¿sí?, de la isoterma de Langmuir, que vincula simplemente una constante de absorción, que la podemos conocer, o si no la conocemos, nos van a servir estas isotermas para saber cuál va a ser la constante de absorción, que probablemente eso es lo que queremos determinar siempre. ¿Cuál es la constante de absorción? ¿Sí? De un soluto, de un adsorbato en una superficie determinada. ¿Mm? La presión es medible. A lo que voy es que el cubrimiento es medible, lo podemos determinar. La presión la podemos determinar, obviamente, porque es algo que yo manejo. Y vamos a poder determinar entonces la constante de equilibrio de absorción de esta especie en esta superficie determinada. ¿Sí? Fíjense lo importante de esta ecuación. Fíjense que tenemos esta expresión. Si nosotros graficáramos el cubrimiento en función de la presión, bueno, esto va a ser una función hiperbólica. Entonces lo que podemos hacer es linealizarla. ¿Cómo la linealizamos? Es re fácil. Es hacer 1 sobre tita. En lugar de tenerlo así, hacemos 1 sobre tita y damos vuelta a todo. Entonces, por ejemplo, en lugar de tenerla de esta manera, hacemos 1 sobre tita, es decir, lo damos vuelta. Cuando lo damos vuelta a esto, ¿sí?, va a quedar mucho más ordenado, ¿sí? Y no me va a quedar que 1 sobre tita es igual a 1 más 1 sobre K por la presión de A. ¿Sí? Fíjense lo fácil que me quedó. Es más, lo podemos hacer más fácil aún. Si decimos que, bueno, a ver, y este gráfico, obviamente graficando 1 sobre tita versus 1 sobre P, voy a calcular que voy a obtener que con la pendiente va a ser 1 sobre la constante de absorción. Me queda determinada la constante. Otra cosa que sería también fácil de medir es justamente poner a tita como el volumen ocupado, ¿sí?, el volumen que ocuparía este soluto que ahora está absorbido, dividido el volumen total, ¿sí?, que formaría una monocapa de ese soluto. Entonces, simplemente es volumen sobre volumen de la monocapa y podemos linealizarlo de esta manera, ¿sí? El volumen de la monocapa probablemente no lo conocemos, pero sí vamos a conocer el volumen ocupado, ¿sí?, el volumen de ese adsorbato absorbido, ¿sí? Esto a lo mejor lo podemos medir. Y fíjense que si nosotros graficamos de la ordenada al origen, tenemos 1 sobre el volumen de la monocapa, y de la pendiente tenemos 1 sobre K por el volumen de la monocapa que también que obteníamos de acá, ¿sí? Entonces, en ambos casos podemos obtener la constante de absorción, ¿sí?, de este sistema, de un soluto sobre un adsorbato en particular, ¿sí?, sobre absorbente en particular. ¿Está claro, chicos? ¿Lo entienden? Bien, veamos. La constante de absorción, ¿sí?, va a depender de la temperatura, ¿sí? Bueno, fíjense que si nosotros tenemos que siempre para la absorción el delta H es negativo, obviamente las constantes, ¿sí?, ¿qué pasaba? Si esto es exotérmico, yo aumento la temperatura, ¿qué iba a pasar con una reacción química? ¿Qué le pasaba a la constante de reacción?
Si aumenta la temperatura, disminuye. Exactamente, claro, si aumenta la temperatura en una reacción exotérmica, disminuye la constante, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista termodinámico, bueno, podemos agarrar la ecuación de Van 't Hoff y la vemos, ¿no es cierto? Que el logaritmo de la constante de equilibrio, ¿sí? Si delta H es negativo, obviamente va a disminuir la constante de equilibrio, ¿sí? Cuando aumenta la temperatura. ¿Tá? Esto obviamente es bastante razonable, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa con la isotermia de absorción de Langmuir? Solamente supone que la absorción de una molécula es independiente de la ocupación de los otros sitios, como le decía recién, y que no hay interacción entre las moléculas absorbidas. ¿Está? Entonces decíamos, es independiente, no importa los sitios que tenga libre, va a parar a cualquier lado. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo acá es que el delta H de absorción siempre es constante, ¿sí? En todos los cubrimientos hasta que llegamos a un cubrimiento 1, ¿sí? El cubrimiento total. 1 o lo que sea que llegamos a la monocapa. ¿Sí? ¿Está? Entonces asume que el delta H de absorción es constante. ¿Sí? Pero experimentalmente se conoce que el delta H de absorción disminuye cuando aumenta el cubrimiento. Y tiene sentido también, es decir, cuando voy ocupando todos los sitios, el delta H, bueno, va a tener que disminuir porque no le va a dar lo mismo ahora, ¿sí? A esta molécula no va a ser tan fácil pegarse en cualquier lado como pegarse solamente en el sitio disponible que hay, ¿sí? Capaz que va a tener que atravesar otras barreras para poder pegarse donde está libre. Y eso se vio experimentalmente. Fíjense, chicos, cómo, por ejemplo, el delta H de absorción para diferentes especies, cómo disminuye, ¿sí? Con el cubrimiento, ¿sí? Hasta que llego a 1. Fíjense qué notable que es en el tantalio, cómo disminuye. Este de acá se mantiene bastante constante, ¿sí? Hasta muy cerquita de 1. ¿Sí? Pero, lo que vamos diciendo es que los sitios de absorción más favorables se ocupan primero, es decir, que no da lo mismo, ¿sí? Llegar primero que llegar al último. ¿Estamos, chicos? Y fíjense, bueno, que las isotermas experimentales tampoco son del tipo Langmuir todas, ¿no? Como vimos recién, que llegábamos y formábamos una monocapa y ya está. Entonces, las isotermas de Langmuir son una superidealización, ¿sí? Se forma una monocapa, ¿sí? Una sola monocapa, los sitios de absorción son todos equivalentes, después que se formó la monocapa no pasa más nada, ¿sí? No aumenta el cubrimiento, no pasa nada, y bueno, y ya, por supuesto el delta H de absorción es siempre constante, ¿sí? Tenemos todos esos condicionantes. Entonces, ¿sirve la isotermia de Langmuir? Sí, sirve un montón, se utiliza un montón, ¿está? Pero no es completa, ¿sí? Entonces, obviamente, aparecieron otras isotermas, ¿sí? Otras isotermas donde, por ejemplo, se forman multicapas, ¿sí? Porque fíjense que esto no lo contempla la isoterma de Langmuir. Se pueden formar multicapas sobre la primera capa. El delta H de absorción está determinado por la fuerza de interacción. Por supuesto, tenemos un delta H de absorción primero, que va a ser la interacción química esta, pero si se forma una multicapa, supongamos que se forma primero una interacción química y arriba una fisisorción. Bueno, eso obviamente no lo contempla el isoterma de Langmuir. Tenemos un delta H de absorción para las capas siguientes, ¿sí? Pero que va a estar determinado ahora por las interacciones entre ellos, ¿sí? Entre los solutos, ¿sí? Y no entre el soluto y la superficie. ¿Por qué? Porque la superficie ya me olvidó, ya no la conozco más porque ya no tengo más sitios disponibles para producir esa primera capa, ¿sí? Entonces, todas estas cosas no las considera la isoterma de Langmuir, ¿sí? Y hay otro tipo de isotermas como, por ejemplo, ¿sí? La isoterma de Bethe, ¿sí? De Bethe por estos tres nombres, ¿no? Se llama isoterma de Bethe, donde fíjense que lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una superficie, tenemos estas moleculitas en la primera capa, ¿sí? Que ahora sí esto va a ser un delta H de absorción, ¿sí? Este delta H de absorción va a contemplar las interacciones de estas moléculas con la superficie.
Todos los centros van a ser equivalentes también. Sí, los centros de absorción van a ser equivalentes. Este isotermo de Beth va a considerar que son equivalentes todavía. Y que la capacidad de absorción no depende del grado de ocupación también. ¿Sí? Está diciendo que casi lo mismo que Langmuir para las primeras capitas. Pero ahora dice que sobre cada centro pueden absorberse otras capas. ¿Sí? Entonces, este es el agregado que tiene esta isoterma de Beth con respecto a la isoterma de Langmuir. Va a permitir la absorción de multicapas. Y que esas capas, la primera capa va a actuar ahora como el sustrato. Fíjense que esta primera capa es como si fuera un nuevo sustrato ahora para las capas que vienen. ¿Sí? Por lo tanto, va a crecer, va a crecer y va a crecer indefinidamente. ¿Sí? Una cosa interesante es que supone que la entalpía de absorción de esta primera capa, la quimia-absorción, ¿sí? La llamamos solamente, ¿sí? Como el delta H de absorción, mientras que cuando se van formando las multicapas por encima de esta capa formada y interaccionando íntimamente con el sustrato, esas son las multicapas, las vamos a llamar delta H de condensación. ¿Sí? Fíjense que después cuando vamos a poner en las ecuaciones, consideramos el delta H de absorción y el delta H de condensación. ¿Sí? Y en las ecuaciones, cuando veamos, vamos a ver que el delta H de absorción es menos el delta H de desorción. ¿Sí? Y el delta H de condensación va a ser menos el delta H de vaporización. ¿Sí? Lo tenemos claro eso, ¿no? Porque después vamos a ponerlos en las ecuaciones. Entonces, esta es la pinta que tiene, no vamos a demostrar cómo se obtiene, pero esta es la pinta que tiene la ecuación de la isoterma de Beth. ¿Sí? Es decir, el volumen que ocupa el soluto absorbido dividido el volumen de una monocapa, que es igual a estas constantes que tenemos, estos términos que tenemos acá, donde C es un término que tiene en cuenta la diferencia entre el delta H de desorción o menos de absorción, recuerden, menos el delta H de vaporización o menos condensación, como le habíamos llamado recién. ¿Sí? Este término tiene en cuenta esta diferencia. ¿Sí? Z, ¿sí? Tiene en cuenta la presión, ¿sí? que va, la presión que vamos a trabajar, ¿sí? La presión de trabajo, esta de acá, sobre la presión de vapor del adsorbato líquido. Le llamamos adsorbato líquido al adsorbato que está pegado, ¿sí? El que está condensado. ¿Sí? ¿Recuerdan este modelito? ¿Sí? Este sería la presión del adsorbato líquido, este de acá. ¿Sí? Líquido porque está condensado sobre la primera capa. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Tá? Entonces vamos a tener lo siguiente. Fíjense que, por ejemplo, cuando tenemos que C tiende a infinito, ¿sí? ¿Qué quiere decir que C tiende a infinito? Fíjense que C tiende a infinito quiere decir que el delta H de desorción es muchísimo, pero muchísimo más grande que el delta H de vaporización. ¿Sí? Entonces, si es muchísimo más grande, casi que este no se forma. El delta H de vaporización, que sería menos el de condensación, ¿no? ¿Sí? Es decir, que si el de condensación es muy chiquito, quiere decir que no estoy formando una multicapa, no estoy formando nada por encima de la monocapa. Entonces, fíjense que se forma este perfil que tranquilamente, en lugar de utilizar la ecuación del isoterma de Beth, podría haber utilizado la de Langmuir, porque era de una monocapa. Pero fíjense lo que sí considera ahora. Fíjense que cuando dice que C es igual a 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir que C sea igual a 1? Si C es igual a 1, quiere decir que le da exactamente lo mismo, ¿sí? Pegarse en la superficie que pegarse entre ellas cuando encontraron una superficie. ¿Qué quiere decir que sea 1? ¿Por qué? Porque todo este término tiene que ser 0 para que E a la 0 sea 1. ¿Sí? Para que todo esto que está arriba del exponente sea 0, los delta H de desorción y vaporización, o lo que es lo mismo de absorción y de condensación, sean iguales. Se cancelan, queda 0, entonces E a la 0 es 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se van a absorber no específicamente sobre una superficie y después se van a formar multicapas porque no le interesa.
le da lo mismo, ¿sí? Le da lo mismo pegarse sobre la superficie que por encima de las moléculas que ya están absorbidas, ¿sí? Y esto es este perfil que vemos acá, que crece indefinidamente para formar multicapas. Por otro lado, cuando tenemos que C es del orden de 100, ¿sí? Quiere decir lo siguiente. Primero, la constante, esta K, es la constante de formación de una monocapa y la K asterisco de multicapas. Fíjense que primero se forma una monocapa y luego empiezan a formarse multicapas, ¿sí? Pero la primera monocapa que se forma es una monocapa quimiabsorbida específicamente sobre la superficie. Y después se forman las multicapas. ¿Entienden, chicos, los tres grandes rasgos de la formación de una monocapa absorbida específicamente, una multicapa que se absorben, multicapas que se absorben no específicamente, y esta que es la mezcla de las dos? Primero una monocapa quimiabsorbida y luego multicapas fisiabsorbidas sobre la monocapa. ¿Mm? Bien, podemos sacar la misma información que habíamos sacado antes para la isoterma de Langmuir, linealizándolo y todo eso, ¿sí? Esto no es tan importante. Y bueno, y esto es lo que yo les contaba recién, ¿sí? Acerca de las diferenciaciones que tenemos que hacer, las comparaciones que tenemos que hacer entre los delta H de desorción o de absorción, recuerden, versus los delta H de vaporización o de condensación, ¿sí? Que cuando nosotros comparemos estos dos valores, vamos a saber si estamos en presencia de una isoterma de tipo 1, que la podríamos haber determinado con la isoterma de Langmuir directamente, una isoterma de tipo 2, donde primero se forma una monocapa y luego multicapas, o una isoterma de tipo 3, donde solamente se producen multicapas absorbidas no específicamente con la superficie, la primera capa. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bien, acá tenemos un ejemplito que esto se lo voy a dejar para que lo miren ustedes. Fíjense, tenemos carbón activado en polvo, ¿sí? Que se lo pone en contacto con nitrógeno gaseoso. Y primero hay que confirmar si tenemos un comportamiento del tipo Langmuir. Bueno, simplemente si queremos saber eso, y tenemos esta tabla donde tenemos los volúmenes absorbidos versus la presión. Simplemente podemos graficar, ¿sí? Con la ecuación de la isoterma de Langmuir linealizada, ¿sí? Si esto me da un perfil bien lineal, bueno, quiere decir que cumple con la isoterma de Langmuir y podemos sacar los valores simplemente aplicando acá una regresión lineal, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, obviamente existen otras isotermas, ¿sí? Distintas de la de Langmuir y la de Beth, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que en la de Beth también decíamos que el delta H era constante. Bueno, en la de Temkin tenemos una disminución lineal del delta H cuando aumenta el cubrimiento. Tiene sentido, ¿sí? Y esta, la de Freundlich, dice que tenemos una disminución logarítmica del delta H de absorción con el cubrimiento. Y dice que los sitios para la absorción no tienen la misma energía de interacción, obviamente, ¿sí? Y pueden aparecer las interacciones laterales entre las moléculas absorbidas. Podemos contemplarlas también con diferentes isotermas. Y eso sería una isoterma mucho más compleja, con ecuaciones muchísimo más complejas también, ¿sí? Que van a escapar para los objetivos de este curso. El objetivo de este curso es que simplemente entendamos lo que es una isoterma de absorción y veamos las isotermas más simples, pero sepamos que hay otras que van a contemplar las diferentes interacciones de la superficie con los adsorbatos y los adsorbatos entre ellos. ¿Sí? Bien, chicos, ¿de dónde estudiar todo esto? Bueno, obviamente de los teóricos, de la guía de estudio complementaria que tenemos en la guía de ejercicios. Tenemos en estas páginas, tenemos todos unas notas acerca de estos temas. Y si no, del libro de Atkins pueden encontrarlos todos acá. Nos quedó una partecita que es la clasificación y estructura de coloides, ¿sí? Que lo pueden ver ustedes, es bastante informativo, ¿sí? Todo esto. Y lo pueden ver desde acá de la guía de ejercicios o pueden leer un poquito, que es bien cortito, está en el Atkins, esta clasificación y la estructura de coloides, ¿sí?